Hasta octubre del año 2021, el Fondo Monetario Internacional había pronosticado para Nicaragua un crecimiento del PIB de un 5%. Sin embargo, previó 5 años de estancamiento en la economía nacional. Para hablar un poco acerca de los pronósticos o el panorama económico al cierre de este año, tenemos a través de Skype a Marco Peña, quien es economista y el día de hoy nos acompaña para hablarnos acerca de estas perspectivas económicas. Bienvenido, Marco. Gracias por el tiempo que nos brindas. Gracias por la invitación, Elizabeth, y bueno, estamos para acá para apoyar con información económica en beneficio de la teleaudiencia, de Puntos de Vista y Canal Voz TV. Por supuesto, muchísimas gracias. Podemos iniciar esta conversación, Marco, hablando un poco sobre cuál es el panorama para nuestro país. Ya decíamos al inicio, el FMI pronosticó un 5% en el aumento del PIB, pero el Banco Nacional, el Banco Central de Nicaragua, hablaba de hasta un 6% y un 8% de crecimiento económico. Desde tu punto de vista, ¿cómo estamos económicamente? A mi criterio, yo me quedo o me sumo con el pronóstico de crecimiento económico ofrecido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que prevé un 2.5%. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en una fase de estabilización y recuperación económica. De manera que lo que se busca en esta fase es un crecimiento económico positivo y aceptable. Cuando esto lo representamos en una gráfica, estamos hablando del ciclo económico. El ciclo económico, digamos, lo representamos por una fase de auge o de estancamiento, prosperidad o crisis. Entonces, lo que es estancamiento y crisis lo graficamos en la parte baja de la gráfica, ¿no? Como que fuera una W, y luego vamos saliendo. Entonces, cuando vamos saliendo, lo que es razonablemente aceptable es buscar un crecimiento económico positivo. Y esto no es otra cosa que no seguir cayendo, porque en el último trienio la caída acumulada es de menos 9.1%. Ahora bien, la última vez que habíamos caído fue en 2009 y fue de menos 3.3%. Al año siguiente se consiguió un 4.4%. Hace 30 años, la última vez que Nicaragua había caído por más de una vez de manera consecutiva, cuando se fue saliendo de esa fase de depresión económica, fueron alcanzándose tasas entre 2 y el 4%. De manera que para mí esa sería una cifra mucho más realista. Sin embargo, el FMI ha apostado por un 5%, el The Economist Intelligence Unit también, y el Banco Central de Nicaragua es mucho más optimista al decir que podríamos alcanzar hasta el 8%. Cosa que me parece impensable porque una tasa o un ritmo de crecimiento del 8% no lo hemos alcanzado ni en años de bonanza, ni durante los 11 años antes de 2018 se alcanzó un 8%, a lo más o a lo sumo se alcanzó un 6.5% en 2012 y esa tasa no se mantuvo. En la región latinoamericana, o mejor dicho, en el Istmo Centroamericano, solo Panamá ha alcanzado un 8% y de manera sostenida India o China han alcanzado tasas de crecimiento económico extraordinarias de esa índole para colocarse como mercados emergentes y potencia mundial. Sin embargo, en nuestro caso, el único periodo reportado con ese tipo de tasas extraordinarias es en los años 60 y en los años 70. Luego no tenemos ningún registro de esa tasa. Ahora bien, el IMAE a agosto reportó que hay una recuperación diferenciada de los subsectores económicos. Mientras comercio, lo que es construcción, industria manufacturera y un rubro más tienen números positivos, no alcanzando el 30%, pero también hay subsectores en rezago, como lo que es camaronicultura, las actividades, si no mal recuerdo, lo que es ciertas actividades pecuarias, labores agrícolas, camaronicultura
y servicios de intermediación financiera y otros servicios. Esos todavía se mantienen en cierto rezago con cifras negativas. Entonces hay una recuperación diferenciada, lo cual indica que estamos lejos de tener un pleno empleo de las fuerzas productivas. Tomando en cuenta lo que les acabo de decir, me parece impensable alcanzar una tasa extraordinaria de crecimiento económico. Sin embargo, esa es la hipótesis optimista con la que está trabajando el Banco Central de Nicaragua y está en veremos cómo será a final de cuentas el cierre de este año. Marco, respecto a la afirmación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que su pronóstico es más o menos unos -4 o -3 puntos porcentuales del resto de instituciones que han pronosticado 5, 6 y 8% para Nicaragua, el FMI habla sobre un estancamiento en la economía de hasta 5 años. En vista o en concepto de lo que se ha visto, ¿qué es lo que puede interferir o lo que puede generar un estancamiento económico? Desde tu punto de vista, ¿hay un estancamiento económico en Nicaragua? Hay una fase, se está buscando una fase de estabilización y recuperación económica, ¿verdad? Entonces, lo que yo sí veo posible al cierre de 2021 es un crecimiento económico positivo, es decir, no caer. Pero ese crecimiento económico positivo, a mi juicio, sería realista con una proyección prevista por la CEPAL de 2.5%. Ahora bien, en los últimos 3 años, es decir, del 2018 al 2020, lo que ha habido es una recesión económica. Una recesión económica iniciada como una contracción económica de corto plazo por los eventos que se desencadenaron a partir de abril de 2018 y que generaron una crisis sociopolítica. Entonces, tenemos una crisis económica de inseguridad, de incertidumbre y de desconfianza originada por una crisis sociopolítica, algo que no se suele contemplar en la literatura, porque las crisis económicas las prevemos con causas económicas. Pero en países como el nuestro, en América Latina, sensibles al conflicto social y a la inestabilidad sociopolítica, esto sí pasa. Es decir, que las crisis políticas, las crisis entre los políticos, entre los grupos de poder, o en el seno de la administración pública, terminan paralizando o semiparalizando las actividades productivas, perjudicando de manera directa la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, se estima por parte de FUNIDE, en su último informe de mayo, de que la pobreza pudo haber alcanzado nuevamente hasta el 30%, es decir, 3 de cada 10 personas son pobres en Nicaragua. Y esto pues es una lástima porque se había hecho un esfuerzo por reducir la tasa de pobreza. Siempre que haya una disminución en los niveles de producción, hablamos de estancamiento. Entonces, del 2018 al 2020 sí hubo un estancamiento debido a la caída en los niveles de producción. Y aún suponiendo que crezcamos al 8%, es decir, con ese ritmo de crecimiento, esto apenas estaríamos buscando cómo recuperar el tiempo perdido, porque la caída global en 3 años, según datos oficiales, fue de menos 9.1%. Ahora bien, recordemos que Nicaragua es, en América Latina, es un país con los niveles de producción más bajos, solo superando a Haití. Nuestro Producto Interno Bruto en dólares, es decir, a precios constantes, no ha superado los 14.000 millones de dólares, para que tengamos una idea. Entonces, solo producimos más en bienes y servicios que Haití. Inclusive Honduras, aún con una tasa de pobreza mucho más elevada, produce más que nosotros. Entonces, eso es alarmante. Por eso también, desde otros espacios, yo he insistido en la estructura productiva, en el aparato productivo, en el cambio tecnológico, en los cambios culturales, institucionales y educacionales para desplazar nuestra
frontera de posibilidades de producción, de manera que dejemos de producir exactamente lo mismo y generar los empleos precarios que seguimos generando hasta el momento. Esto requiere de transferencia de tecnología, esto requiere de un nuevo modelo educativo y esto requiere un nuevo modelo, de una nueva estrategia de crecimiento y desarrollo económico. Entonces, en conclusión, si tuvimos por 3 años estancamiento, buscaríamos este año un crecimiento económico positivo aceptable, es decir, no caer, y si el FMI está augurando un quinquenio de estancamiento, podría estar tomando en cuenta la variable sociopolítica. ¿Por qué? Porque de continuar el conflicto social, de continuar la crisis de incertidumbre, de inseguridad y de desconfianza, entonces esto seguirá repercutiendo en la estabilidad sociopolítica de nuestro país, aumenta el riesgo país, aumenta el riesgo político, no se reanima la inversión extranjera directa, la inversión privada se mantiene baja, seguiremos dependiendo de las exportaciones, seguiremos dependiendo de los vaivenes de los mercados internacionales, seguiremos dependiendo de las remesas monetarias, que a fin de cuentas son producto del trabajo en el sector externo, y seguiremos dependiendo del endeudamiento público. Entonces, por ahí, quizás el FMI está tomando elementos de análisis para este pronóstico de estancamiento. Aquí hay otro aspecto relevante, Marco, y es el tema de la pandemia. Hay un ambiente ciertamente de incertidumbre a nivel internacional y a nivel nacional con el tema de la COVID-19. Se ha hablado sobre un riesgo de rebrote y la posible presencia de variantes de coronavirus en el país. ¿Cómo puede esto, sumado a lo que ya mencionabas vos con el tema de lo sociopolítico en Nicaragua, generar algún impacto en la economía? Hablemos de esto al volver de la pausa comercial. En breve regresamos. Y la situación económica de Nicaragua, ¿cómo cerrará este año 2021? ¿Cuál es el panorama de apertura para el año 2022? Se habla de un panorama que también tendría de alguna manera riesgos e incertidumbre por el tema de la pandemia de COVID-19 que ha impactado las potencias económicas más importantes del mundo y también Nicaragua. Así que tenemos a través de Skype a Marco Peña, economista. Marco, antes de la pausa comercial yo te preguntaba cómo el tema de la pandemia, sumado a los elementos que ya mencionabas vos en tu primera intervención de lo sociopolítico, puede generar incertidumbre o puede impactar la economía de nuestro país. El tema del SARS-CoV-2 o el COVID-19 fue un factor más para que se agudizara la crisis en 2020. Porque si teníamos un shock interno a la economía nacional, si teníamos un shock externo proveniente de la actividad política sobre la economía nacional, el COVID-19 vino a ser un shock externo a la economía nacional proveniente del resto del mundo, al ser una emergencia sanitaria, digamos, de alcance internacional o de impacto internacional. Entonces, eso agravó la fase recesiva del ciclo económico y vino a complicar mucho más la cosa porque tenemos una fuerza de trabajo que no desempeña sus actividades o no venía desempeñando sus actividades productivas de manera satisfactoria o con eficiencia. ¿Por qué? Bueno, por los contagios, es decir, el efecto de la enfermedad, las víctimas mortales de la enfermedad y la toma de decisiones en las que tuvieron que incurrir las unidades familiares y las unidades productivas, llámese empresas, en términos de reducir su jornada de trabajo, rotar su jornada de trabajo. Algunas empresas rotaban a su personal para que todo el personal no llegara en la misma jornada. Se dio la cesantía, otros negocios cerraron y todo esto vino a repercutir en la productividad de todos los factores. Entonces, siempre dijimos, inclusive para comparecencias en Voz TV, de que el COVID-19 se mantendría como un factor de riesgo en la estabilización y recuperación de la economía nicaragüense, principalmente por los rebrotes y las nuevas variantes que podrían surgir,
porque como acá no se decretó una cuarentena o algún tipo de medida oficial, como sí sucedió en otros países, entonces, a través de una cooperación espontánea de la sociedad, es decir, de los privados, de los particulares, hubo medidas de autocuido y autoprotección. Entonces hubo una autocuarentena, y eso también se vio reflejado en la economía. Entonces, como bien analizaron los del FMI en su momento, en la búsqueda por la recuperación o en la carrera por la recuperación de la economía mundial, los países en vías de desarrollo iban a ir a otra velocidad, por supuesto a una velocidad más lenta, a una velocidad inferior. ¿Por qué? Bueno, por la cantidad de vacunas a disposición, ya que los países en vías de desarrollo que no cuentan con un progreso científico como para tener sus propios laboratorios y para inventar sus propias vacunas, con algunas excepciones como Cuba, entonces dependen de la compra de lotes de vacunas o dependen de la donación de vacunas. En ese caso, además de la velocidad de inmunización a la población, también depende de limitaciones presupuestarias y del personal a disposición. Entonces, en conclusión, la vacunación vendría a ser de una manera más lenta, por ende la estabilización y la recuperación de la misma economía, a diferencia de países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Japón, que son países, digamos, con más capacidad de respuesta, ¿no? Una capacidad de respuesta mucho mayor. Entonces, esto se suma, ¿verdad?, como un factor de riesgo. Recientemente la OPS ha dicho que en Nicaragua hay 4 variantes, ¿verdad? Y eso era previsible tomando en cuenta de las aglomeraciones que ha habido y de que la última variante reportada, la variante Delta, cobró muchísimas vidas según lo reportara el Observatorio Ciudadano del COVID-19. Otro factor de riesgo, y queremos insistir en esto, sigue siendo el tema del conflicto social, porque mientras no haya paz, mientras no haya cohesión, mientras no haya confianza, mientras no haya credibilidad social, ¿verdad?, entonces eso causa de que no funcionen adecuadamente las instituciones políticas y jurídicas. Y a su vez, esto incide en el funcionamiento de las instituciones económicas. Entonces, cuando hay factores negativos que se van transmitiendo de manera interinstitucional, restringiéndose derechos y libertades, entonces eso termina afectando la marcha, ¿no?, de la actividad económica. Entonces, por ahí también es otro factor de riesgo que ya lo mencionábamos atrás y que hace que la economía camine, pero no trote ni corra. Ciertamente, Marco, has mencionado algo muy importante y es el tema sociopolítico que también ha generado reacciones internacionales. Uno de los aspectos de mayor relevancia en este momento se analiza la presencia todavía de Nicaragua, la permanencia de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos y la permanencia del país en el DRCAFTA. ¿A qué nos estamos enfrentando en ese sentido cuando se habla de la permanencia de un país del cual, digamos, con los países que están en este círculo, depende mucho de la economía nacional? Antes de responderme esto, quiero decir que ciertamente también la ciudadanía tiene su perspectiva respecto al contexto económico que hay en el país, y quiero invitarte a que podamos analizar una encuesta breve que realizamos con una de nuestras periodistas, así que vamos a ver lo que dicen las personas en la calle. En mi opinión, en lo personal, la economía del país cada vez, conforme el tiempo, se ha ido deteriorando, porque si nos ponemos a pensar, el salario de los nicaragüenses como básico 5.000 córdobas. Si nos ponemos a pensar en el precio de las cosas ahora solo en dólares, y nuestra moneda es en Córdoba. Entonces, nosotros como ciudadanos y como compradores
nos perjudica un poco. Bueno, primeramente ¿verdad? Le doy gracias a Dios porque la economía ha avanzado, ¿verdad? Porque soy asesor de venta y he visto que la economía de Nicaragua sigue su marcha, ¿verdad? Como nicaragüenses que somos emprendedores y somos luchadores. ¿Qué piensa acerca de la economía del país? Pues que actualmente está muy difícil encontrar trabajo, porque yo he salido a buscar trabajo y pues por ningún lado. Y pues la verdad que espero que mejore porque es duro no tener dinero, más para la familia nicaragüense. Hay familias pues que necesitan costear la canasta básica y pues la verdad que la canasta básica está por arriba de lo que le pagan de salario mínimo. Bueno, pues actualmente ahorita estamos pasando por una crisis económica en el país y pues creo que se ha dificultado encontrar trabajo, oportunidades de empleo y todas esas cosas. También en lo que va de los negocios, pues probablemente que se han reducido y pues la verdad solo espero que mejore. Solo espero que mejore porque, o sea, hay muchas personas que piensan de que irse del país es algo lo más conveniente, pero yo digo que no, yo creo que yo quiero quedarme aquí en mi país e intentar mejorar y desarrollarlo conforme a lo que yo quiero hacer, conforme a mis sueños. Marco, ahí veíamos la percepción que tienen algunos ciudadanos respecto a la situación económica. Hay algunos que coinciden en el tema de la canasta básica, hablan de que el salario mínimo o el salario no cubre la canasta básica. Uno estaba bastante optimista y dice, bueno, Nicaragua se está recuperando. ¿Qué opinión tenés al respecto? Es muy importante la percepción que tienen las personas sobre lo que se nos dice a nivel macro. Por ejemplo, lo que se nos dice a nivel macro es que al segundo trimestre de este año, el PIB registró, vamos a ver, un 16.7% positivo. El IMAE a agosto de este año registraba, el IMAE, ¿verdad? El índice mensual de actividad económica, que es un indicador de alta velocidad, es proxy, registraba un 9.1% positivo. La inflación se mantiene moderada en 4.27%. Sin embargo, cuando nosotros vamos descendiendo y vamos haciendo una comparación con otros indicadores, vamos descendiendo a la realidad microeconómica y vamos comparando con otros indicadores que miden ya el desarrollo humano o el bienestar social, vemos lo siguiente, nos encontramos con declaraciones como los jóvenes, ¿no? De vivir de la esperanza, de las expectativas, de que el día de mañana todo estará mejor, pero también sienten, ¿no?, el flagelo de la crisis, porque los problemas económicos son los problemas materiales del ser humano, entonces eso se siente, nadie te tiene que estar engañando, ¿no? O mejor dicho, difícilmente a uno lo van a engañar cuando uno se encuentra con la realidad del subdesarrollo en el día a día, porque ese es el pan nuestro de cada día en los países de ingresos bajos. Entonces, veamos algunos indicadores. Desde el punto de vista del IDH, el Índice de Desarrollo Humano, Nicaragua sigue teniendo un índice de desarrollo humano mediano. Desde el punto de vista del Índice de Progreso Social, Nicaragua está clasificado como un país con un índice de progreso social medio-bajo. Desde el punto de vista de volúmenes de producción, solo superamos a Haití en América Latina. Desde el punto de vista de la reducción de pobreza, pues se había hecho un trabajo muy bueno. Sin embargo, debido a los mismos ciclos de inestabilidad política, que es lo que ha vivido Nicaragua durante los últimos 200 años, desmejoramos. En cambio, Uruguay estadísticamente no tiene pobreza extrema. Chile tiene una reducción de pobreza por debajo del 10% y Costa Rica la tiene en 20% y Panamá también ha hecho las cosas más o menos bien, con ritmos de crecimiento, con tasas de crecimiento económico bastante altas. Todos estos países registran obtienen una democracia funcional, que quiere decir que no es perfecta, pero es funcional. Ese es un denominador común en América Latina. Entonces, ¿qué pasa? La salida a la crisis que hemos vivido
estriba más en la economía política y menos en la política económica. Es decir, tiene que ver con lo económico político. En este caso no lo podemos disociar. No podemos tomar en cuenta una cosa e ignorar la otra. ¿Por qué? Bueno, porque lo que suele suceder en países de América Latina es que si bien habemos economistas que entendemos lo práctico de la economía, de la política, hay muchísimos políticos que son ignorantes de lo científico de la economía. Y cuando eso se ignora, entonces pasa lo que vemos, ¿no? Se termina perjudicando la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, en el escenario en el que nos encontramos, si la comunidad internacional mantiene las medidas que ha venido implementando, entonces el panorama se vuelve mucho más difícil. ¿Por qué? Bueno, porque Nicaragua es un país altamente dependiente de la cooperación externa. Es un país que depende de las remesas monetarias que vienen de Estados Unidos, de España, de Costa Rica, de Panamá y de otros países. Es un país cuya matriz productiva viene generando los mismos productos de exportación desde hace muchísimos años y que más de la mitad de la paleta exportadora la compra Estados Unidos y que también hay un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Nicaragua es un país que depende de los préstamos de los organismos financieros internacionales, de los cuales tienen mucha toma de decisión países como Estados Unidos y la Unión Europea. Solo por poner un ejemplo, la Unión Europea designa quién es el director gerente del FMI y en el caso del Banco Mundial lo designa Estados Unidos como un acuerdo entre ambas potencias. Entonces, si esto se sigue perjudicando, entonces nos mantendríamos en una situación muy complicada, muy comprometida. No es una cuestión de querer dar malas noticias, es una cuestión, es un enfoque de economía positiva, es decir, ceñirnos a los hechos, a la parte objetiva. Entonces, ya el mismo Adam Smith, el padre de la economía moderna, decía que la parte política generaba efectos en la parte económica. Entonces, cuando una cosa no funciona bien, tampoco va a funcionar bien la otra. Y en este caso, si se quieren mantener relaciones económicas internacionales positivas y provechosas, porque uno de los principios de la economía es que el comercio mundial genera bienestar para todos, cuando las relaciones políticas no andan bien, entonces terminan afectando de manera negativa las relaciones económicas. Marco, vamos a tener que hablar de este tema que es bastante profundo en otro programa. Yo te agradezco por el tiempo que has dispuesto para conversar con nosotros y de verdad espero que tengas el tiempo para seguir analizando este tema en una próxima edición. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Ha sido un placer. Vamos a hacer una breve pausa comercial y ya regresamos con la segunda parte de Puntos de Vista.